Estamos en el capítulo 27 del libro de Job. Al comienzo del servicio tuvimos la oportunidad de leerlo. Quiero leer los primeros 6 versículos para una vez más engranar la enseñanza en la mañana de hoy. Dice así entonces la palabra de Dios. Reasumió Job su discurso y dijo: vive Dios que ha quitado mi derecho, y el omnipotente que amargó el alma mía. Que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo os justifique. Hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Mi justicia tengo asida y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. Amén. El estudio del libro de Job es el estudio acerca de Dios mismo. El pensamiento más grande que puede tener la mente humana es el pensamiento acerca de Dios. Quiero que eso lo tenga en mente. Y la palabra más importante de cualquier idioma debe ser la palabra de Dios. Pensar de esta manera significa cambio en nuestra manera de orar. Si tú piensas en Dios, si tú hablas conforme a la palabra de Dios, entonces nuestra manera de orar será distinta. Nuestra manera de vivir en Cristo Jesús será diferente. Y esto tiene que llevarnos como iglesia a conocer a Cristo. Recuerden, hermanos, que Cristo es la imagen del Dios invisible. Es por eso que alguien dijo esto que me llamó la atención. El concepto cristiano acerca de Dios está debilitado. Está muy por debajo de la dignidad que demanda el Evangelio. Para los cristianos evangélicos, esto constituye una calamidad moral. El concepto falso y equívoco de Dios en la iglesia es el punto de partida para que una iglesia se corrompa. Y es el punto de inicio para que la iglesia se vuelva una iglesia decadente. Ahora bien, si tú que estás en esta mañana sabes que no estás caminando como se debe en el Evangelio, entonces hoy tienes que hacer un alto, tienes que reflexionar muy bien y debes venir en arrepentimiento si realmente eres un hijo de Dios o si realmente eres una hija de Dios. Pero también debes tener en cuenta a los tuyos, a los cercanos a ti, tu familia, porque el pasaje de hoy nos desafía ampliamente a la evangelización, nos desafía ampliamente a nuestra tarea eterna aquí en la tierra. Este capítulo 27 hace un llamado a que el pueblo de Dios se mantenga en la justicia. Pero también el capítulo 27 nos llama a que observemos cuál es el destino de los malvados y su trágico final. Por eso, mis hermanos, el título del sermón o la enseñanza es permaneciendo en la justicia del Dios omnipotente. Y esa palabra omnipotente se repite en el versículo 2, en el versículo 10, en el versículo 11, en el versículo 13. Ahí está señalada la expresión omnipotente, el todopoderoso. Manténgase en la integridad, manténgase en la justicia, permanezca en la justicia del Dios omnipotente. Para permanecer en la justicia del Dios omnipotente, el capítulo 27 nos va a presentar 3 aspectos. El primero de ellos lo vamos a encontrar desde el versículo 1 al versículo 7. Ese sería nuestro primer punto en esta mañana.
Repito, para permanecer o para mantenerse en la justicia del Dios omnipotente, es necesario lo que nos presenta el versículo 1 al versículo 7. ¿Y qué es lo que nos presenta? Que hay que mantenerse en la integridad según la justicia. Hay que mantenerse en la integridad según la justicia. En la porción que hemos leído, Job está haciendo su defensa. Y aunque Job sabe que aparentemente Dios no le ha hecho justicia, no lo ha vindicado, algo así como que no lo ha defendido, él va a decir algo que tiene que ver con los hijos de Dios. Y él va a decir que él no va a hablar engaño. El versículo 4 dice: mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Y nunca voy a apartarme, nunca quitaré de mí mi integridad. El versículo 5 dice: yo a ustedes no los voy a justificar. Recuerden que el diálogo que se da entre Job es con Bildad, con Chofar y con Elifaz. Y ya sabemos que han habido diálogos entre ellos. Y ellos saben, o lo que el pasaje nos muestra, es que Bildad, Chofar y Elifaz han hablado mal. No han hablado íntegramente. No han hablado conforme a la justicia. No han hablado conforme a como debiera hablar un hijo de Dios. Por eso Job les dice: yo a ustedes no los voy a justificar. No les voy a justificar que estén hablando de esta manera. No les voy a justificar que se expresen de esta manera. En cambio yo, hasta el fin de mis días, o mientras haya aliento en mi ser, mientras tenga vida, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño, ni apartaré de mi vida la integridad. Así que manténgase en la integridad que es según la justicia. Job retoma su discurso. El hecho que diga reasume, el verbo ahí es machal y significa que volvió a hablar. Es decir, que quien hablaba en los versículos anteriores fue Bildad. Así que en estos primeros versículos de este capítulo 27 se nos hace referencia a que Job aún está sufriendo. Y aunque Dios no le ha hecho justicia, y aunque Dios aparentemente está ahí, pues él piensa y va a decir: no los voy a justificar. Ahora quisiera que tenga en mente que para mantenerse en la justicia, para mantenerse en la vida justa, la vida que es conforme al reino de Dios, usted debe tener en cuenta 3 prioridades que nos presenta este capítulo 27 del versículo 1 al versículo 6. Quiero que tenga en mente 3 prioridades, 3 aspectos importantes. Estas prioridades tratan con el gravísimo pecado de la lengua. Estas prioridades que nos presenta el versículo del capítulo 1, versículo 27, versículo 1 al versículo 6, estas 3 prioridades nos hablan de la santidad al hablar, la santidad en nuestra manera de expresarnos. Y la primera prioridad que usted debe tener en cuenta y que debe quedar muy bien refrendada en nuestro corazón en esta mañana es que tus labios no hablen iniquidad. Que tus labios no hablen iniquidad. Que tus labios no hablen en maldad. Es lo que dice el versículo 4. Job dice: mis labios no hablarán iniquidad. Ahora pensemos, ¿de dónde surgen las palabras? ¿De dónde afloran las palabras? Y lo que la Biblia nos enseña es que las palabras vienen de nuestra manera de pensar. Lo que digo, lo que pronuncio, lo que expreso,
tiene una raíz y esa raíz está en nuestro pensamiento. Así que es desde nuestro pensamiento que se afloran las palabras que vienen a nuestros labios. El Señor lo dijo en el Nuevo Testamento: de la abundancia del corazón habla la boca. Así que realmente lo que está detrás de las palabras es el pensar correctamente acerca de Dios. Si nosotros no pensamos acerca de Dios, recuerde la introducción, podemos entrar en decadencia. Comenzamos a devaluar y a debilitar el Evangelio. No porque el Evangelio sea débil en sí mismo, sino quienes lo representamos comenzamos a debilitarlo con nuestra manera de hablar. Pensar correctamente para con Dios es nuestro principal deber. El objetivo inmediato tuyo y mío, de nosotros como cristianos, es que pensemos en Dios. Y pensar en Dios es pensar en su palabra. Queridos hermanos, el pecado también permeó terriblemente nuestra manera de hablar. Por eso hablamos con doble sentido. Por eso hablamos con malicia. Por eso hablamos con escarnio. Es decir, a veces de forma burlesca. Por eso nosotros nos justificamos. ¿Sabía, hermano, que justificarse es una manera de hablar engaño? Cuando te preguntan por qué no has hecho esto y tú sacas una excusa, eso es pecado. Cuando usted grita, eso es pecado también. Si tú y tus hijos están hablando en iniquidad, se requiere del Evangelio. Si hablamos con doble sentido, o si yo escucho que los míos, que mi familia no son correctos en su manera de hablar, es necesario del Evangelio. Se requiere del Evangelio. Ahora, ¿qué es lo que hace el Evangelio? El Evangelio lo que hace es regenerar mi pensamiento. De hecho, la palabra que usa Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 12, versículo 12 es: renovaos en vuestro entendimiento. Y la palabra que se usa allí es metanoia, es cambio de mente. Esto nos llevará como creyentes a que todo el tiempo estemos pensando en Dios y en su palabra. Y por supuesto, nos llevará a pensar, y pensar bien es hablar bien. Como dice un adagio popular, no hablamos para pensar, sino que ahora pensamos para hablar. La Biblia nos enseña y nos da muchas maneras para hacerlo y tomar el buen consejo de Job, imitar a Job en su manera de expresarse frente a los cuestionamientos de Bildad, de Elifaz, de Chofar. El Salmo 119 usa expresiones como medite, piense, atesore, guarde. Todas estas palabras son sinónimos. Todas estas palabras hacen referencia a lo mismo. Y es que las palabras de Dios estén siempre en mi mente. Por ejemplo, el Salmo 119, versículos 15 al 16 dice: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Y quiero que en esta mañana usted piense, hermano, piense muy bien. ¿Usted piensa en Dios? ¿Ustedes, hermanos, piensan en Dios? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es no. Porque si usted pensara en Dios, la asistencia a la iglesia para usted sería una prioridad. ¿Por qué? Porque la iglesia es la familia de los santos y es un lugar de instrucción para que usted se equipe, para que usted se instruya, para que usted se edifique y así mismo usted pueda edificar a los suyos. Eso es pensar en Dios. Pensar en Dios significa
tener en cuenta qué días son los discipulados de la iglesia y acudir a ellos. Pero a veces no lo hacemos. Pensar en Dios significa tener presente cuándo es el día de la enseñanza, de la instrucción bíblica. ¿Para qué? Para que yo sea edificado, para que el evangelio brille más en mi vida, para que como creyente yo me parezca más a Jesucristo, para que como creyente haga las cosas como Jesús las hizo. ¿Saben qué significa la fidelidad, hermanos? ¿Sabe qué significa ser fiel en la Biblia? Ser fiel en la Biblia significa parecerse más y más a Jesús. Porque Él es el modelo, Él es el referente. Pensar en Dios es pensar en la oración, es capacitarnos. Esa debe ser una prioridad para que el engaño y la iniquidad no esté en nuestra boca. Para que nuestra santidad, para que la vida que es en Dios, de alguna manera o de otra, el Señor la use para impactar a otros. La propuesta de Job en esta mañana es muy interesante, hermanos, porque él le dice a sus 3 amigos: miren, muchachos, bueno, esa es una paráfrasis, bueno, muchachos, yo mientras viva, mientras tenga aliento de Dios, mientras Dios me dé vida, pudiéramos decirlo así, mis labios no hablarán iniquidad. No voy a hablar, de mis labios no va a salir palabra de maldad. Y esto es una lógica, hermanos. Cantamos: si vivimos, para Él vivimos. ¿Sabes qué significa vivir para Dios? Vivir conforme a sus palabras. Ahora, la segunda prioridad que nos da este primer punto corresponde a que nuestra lengua no pronuncie engaño. Miren, hermanos, yo le decía a Raquel y a María José esta semana, les decía: si yo le hago monerías a un invidente, ¿él las va a ver? No, pero estoy pecando contra Dios. Si yo le digo palabrotas a una persona que es sorda, esa persona no va a escuchar las palabrotas que yo le diga, pero ¿quién las está escuchando? Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos pensado en hacer cosas para la obra de Dios y finalmente no las hacemos? Quiero decirle que usted ya pecó. El Salmo 139 dice: no hemos pronunciado palabra y aquí tú ya la sabes. O sea, el hecho de que tú ya hayas pensado las cosas es como si las hubieses hablado. Aléjate de hablar el engaño. Si tus hijos tú los escuchas que no son veraces, que están diciendo mentiras, necesitas el evangelio, preséntale los mandamientos. Porque esa es la propuesta de este capítulo 27. Mientras yo tenga vida, mientras yo tenga existencia, mi lengua no pronunciará engaño alguno. Esto es lo que llamaríamos pensar bíblicamente. El Salmo 34, versículos 11 al 14 dice: venid, hijos. Es un padre que es creyente, es un papá cristiano, muy buen creyente. Y lo que dice es: vengan, hijos, el temor de Jehová os enseñaré. Y lo primero que este padre creyente enseña a sus hijos, en este Salmo 34, si gusta puede anotarlo ahí, dice en el versículo 11: venid, hijos, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Versículo 13: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. Recuerden, hermanos, que la voluntad del Señor para nuestra vida es la santificación, y la santificación pues va a envolver nuestra manera de hablar.
Bendicen el nombre del Señor. Ahora, ¿cuál debe ser su oración? Señor, guárdame de hablar mal. Guárdame de pensar mal. Guárdame de las malas palabras. De prometer y no cumplir. De decir y no hacer. El Señor dijo en el Sermón del Monte, dijo, que tu sí sea sí y tu no sea no. Si no va a cumplir, no lo diga. No lo haga, no lo piense, para llevar un poco más en el extremo. Así que para mantenerse en la justicia del Dios omnipotente es necesario tener en cuenta estas prioridades. Mantener la integridad es la siguiente prioridad. En el versículo 5, después del punto y coma dice, hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Y esa es una prioridad, sea íntegro. Job obviamente les está diciendo a Bildad, a Chofar, sean íntegros, porque su manera de hablar no ha sido la más correcta. Y algo que hablábamos esta semana con nuestro hermano Rubén es que ellos van a ser reprendidos y la mano del Señor está sobre su manera de hablar. Porque el hablar mal se equipara a cualquier pecado. Así que, amados hermanos, seamos íntegros. Nunca tal acontezca que yo los justifique. Justificar aquí significa aprobarles, secundarles, respaldarlos. Es una palabra muy interesante en el hebreo. ¿Sabe cuándo nosotros los padres dejamos de ser íntegros frente a Dios? Cuando alcahueteamos cosas de nuestros hijos. Cuando nos damos cuenta que nuestros hijos están fallando y nos hacemos los de la vista gorda o los de la oreja gocha. Yo no sé si está bien, pero estamos perdiendo la integridad, no que nos da el moralismo, ni el subjetivismo religioso, no el humanismo, sino la integridad verdadera, la integridad que da el Evangelio. Caminar en integridad es la única manera de honrar a Dios. Caminar en integridad es la única manera de agradar a Dios. Aquí la palabra integridad tiene por sinónimo vivir sólidamente, vivir justamente, vivir rectamente. Sus amigos no hablaron muy íntegramente que digamos. Y Job les dice, yo a ustedes no los voy a justificar. Así que, mis hermanos, pudiéramos preguntarnos en esta mañana, ¿qué significa la integridad bíblica? ¿Qué es ser íntegro según la Biblia? Mis hermanos, ser íntegro según la Biblia es abrir nuestro corazón. ¿A qué? A la palabra de Dios. Abrir nuestro corazón y exponerlo a su palabra, para que por esa palabra Dios alumbre nuestra vida y podamos ser confrontados y venir al arrepentimiento. Eso significa integridad según la Biblia. Significa abrir nuestro corazón a la palabra de Dios, abrir nuestro corazón a la enseñanza de la Biblia, para que mi corazón sea alumbrado con el Evangelio y de esta manera mi vida sea cambiada. De esta manera mi vida sea diferente. Hasta tanto mi corazón no se exponga a la palabra de Dios, usted seguirá en la oscuridad de su corazón. Y la integridad tiene que ver con la santidad. Así que la integridad que obra el Evangelio no está según los estándares de este mundo, ni los estándares de los líderes religiosos, sino aquí la integridad es según los estándares de Dios. Y Dios demanda que nosotros vivamos irreprensiblemente. Esta palabra integridad hace referencia a eso, a vivir sin tacha, a vivir en rectitud,
a vivir según la justicia del reino de Dios, a vivir como nuestro Señor Jesucristo. Vivir íntegramente, vivir con ejemplo, amados hermanos, nos dará la autoridad frente a nuestros hijos, frente a la iglesia, frente a mi familia. ¿Sabe por qué a veces no me creen como creyente? Y decía hace unos días atrás, ¿por qué a los cristianos en vez de decirle cristianos, les dicen cristinos, les dicen crispetos y todas esas cosas? Por eso, porque no tienen integridad. Lo que dicen, no hacen, no viven, no se parecen a Jesús. Pero eso sí, hablan mucho. Así que es importante que tengamos acá en cuenta esto que nos propone el libro de Job. Si es así, si nuestra boca no habla engaño, si nuestra boca se aparta de toda iniquidad y si vivimos íntegramente, entonces podemos decir que nuestra vida está reflejando a Cristo Jesús. Mire lo que dice el versículo 6. Mi justicia tengo asida y no la cederé. Eso es equivalente a decir, mi vida cristiana no se la cambio por nada ni por nadie. ¿Por qué? Porque, hermanos, la vida cristiana es el mayor tesoro que tú tienes. La vida cristiana es nuestro alto mural, es una valla. La vida cristiana es el ornamento, es el decoro. La vida cristiana, la vida justa, no se puede cambiar. Job dice, mi justicia la tengo de la mano, la tengo agarrada, no la voy a cambiar. En otras palabras, el testimonio tuyo como creyente, como hija de Dios, como una mujer cristiana, o como niños cristianos, o como jóvenes cristianos, vale muchísimo. Y debes trabajar por sostenerlo hasta el fin de tus días. Mateo 24 dijo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es decir, quien pueda llegar. Y aquí implícitamente se nos presenta una de las doctrinas de la gracia. Y se llama la preservación de los santos. La preservación de los santos. La perseverancia de los santos. ¿Por qué un santo puede perseverar? Porque Dios lo ha preservado. Y llegará al final de sus días, porque Jehová conoce el camino de los justos. Dios sabrá cómo terminarás la carrera en esta vida. ¿Cómo? Guardando la fe, peleando la buena batalla. Así se termina. Tengo mi justicia, tengo mi vida cristiana. ¿Por qué cambiar la vida cristiana por un miserable plato de lentejas de este mundo? Tu vida cristiana vale mucho, hermano, para que la pongas en tela de juicio, para que la cambies por tus amistades, por tus amigos que ni siquiera son creyentes, para que estén denigrando de usted y estén diciendo, pero mire, este es cristiano, pero mire con las que sale. No, hermano, piense con cordura, piense según el evangelio, seleccione bien a sus amigos, a sus amistades. No cambie la vida cristiana. Mi justicia la tengo asida y no la cederé. Mire, es muy interesante el libro de Job. De aquí para adelante el libro se pone muy bueno. ¿Por qué? Porque ellos son tres teólogos que vienen a hablarle a Job, entre comillas, siendo los muy, pero terminan siendo los muy mal. Ellos se supone que eran los cristianos que venían a consolar a Job. Por eso lo que dijo nuestro hermano Rubén en un sermón fue muy interesante. Lo mejor que pudieron hacer fue haberse quedado callados. La embarraron cuando comenzaron a hablar y ahí fueron perdiendo su integridad. Quien piensa de esta manera, quien vive en la justicia del reino de Dios, quien está ahí, amados hermanos, no habrá reproche de su corazón. Es decir, no tendrá la conciencia intranquila. Ay, no, hoy qué hice. No, me junté con tal persona y a la verdad
¿por qué me puse a hablar con esa persona que ni cristiana era y todo lo que le escuché como que no era de Dios y yo ahí, enrolado? No puede ser así, amados hermanos. Debe tener en cuenta estas prioridades según el Evangelio, para que no te reproche tu corazón. ¿Cuándo? Todos los días de tu vida. Quiero cerrar este punto indicándole a ustedes, hermanos, ¿por qué usted se vive arrepintiendo de lo mismo y confesando a Dios siempre el mismo pecado? ¿Por qué usted vive diciéndole a Dios, perdóname otra vez por lo mismo, y otra vez por lo mismo, y otra vez por lo mismo? Es decir, usted vive reprendido. ¿Por qué, hermanos? Hay algo que pasa ahí. Esto nos lleva a nuestra segunda enseñanza. Para mantenerse en la justicia del Dios omnipotente, es necesario que usted conozca el destino de los pecadores. Versículo 7 al versículo 12. Es muy interesante, amado hermano, que usted pueda tener en cuenta esta parte de la Biblia. Algo que quiero decir, amados hermanos, es que rebelarse contra la palabra de Dios es rebelarse contra Dios mismo. Salirse de las prioridades que hemos mencionado anteriormente es vivir sin sentido, es vivir sin solidez, es vivir sin salvación, es vivir sin esperanza. En otras palabras, estás sin la vida eterna en tu vida y en tu corazón. Por lo tanto, es necesario que en esta mañana, desde el versículo 7 al versículo 12, considere, hermano, considérelo muy bien. Con todo mi corazón le puedo decir a usted, considérelo, sacúdase en esta mañana y mire cuál es el destino de los pecadores. El libro de Job nos ha mostrado una y otra vez qué piensa Dios de los pecadores, de los que están sin arrepentimiento. Y recuerde una vez más la introducción, no vamos a devaluar o a debilitar la enseñanza bíblica. No, hermanos, no va a ser así. No va a ser así, pero tú tienes que salir hoy muy consciente de lo que es la vida cristiana. Acomódese, por favor. Cuando me refiero al destino de los malos, es para que usted despierte y tenga temor hoy. Mis amados, este es un anuncio dentro de la predicación. Los discipulados son para eso, hermanos. Para eso es el discipularse. Es una oportunidad para exponerme al Evangelio, pero usted se rehúsa, usted lo cambia, usted saca cualquier excusa para no asistir. No, que es que estaba en una parte, no, que es que llegué a la otra. No, hermanos, están solamente 40 minutos. Y hermanos hombres, lo que voy a decir compete a mí también. Los hombres estamos dormidos en esta iglesia. Miren, hermanos, las mujeres llevan ¿cuántos viernes? Creo que 4, ¿no? Con el que viene. ¿Sí? ¿Sí, Sandrita? ¿4 viernes? Van para 4 viernes de discipulado. 5. ¿Y los hombres qué? ¿Y los hombres qué pasa? Así que, hermanos, consideremos. Ten en cuenta lo que dice el versículo 8. Miren, léalo muy bien. Porque ¿cuál es la esperanza del impío? Job se está refiriendo a sus amigos, que no son creyentes. ¿Cuál es la esperanza del impío por mucho que hubiere robado cuando Dios le quitare la vida? Miren, hermanos, estas palabras aquí son tremendas. Porque si usted mira bien el por qué es el argumento de lo que se dijo atrás, de no estar en la integridad del reino. Y le dice, ¿cuál es la esperanza del impío? Impío en la Biblia es aquel que no conoce a Dios. Impío en la Biblia es aquel que vive sin Dios. Impío en la Biblia es aquel que está en total y absoluta oscuridad. Y puede que éste hubiere ganado cosas, obtenido cosas. Y dice, ¿cuál va a ser su esperanza una vez muera?
Y la Biblia nos dice, amados hermanos, que el impío no tiene ninguna esperanza. El Salmo 18:41 dice, clamaron y no hubo a quien salvase. Aún clamaron a Jehová, pero Él no los oyó. El juicio divino vendrá inexorablemente. Presentarse delante de Dios es un momento inaplazable. Nadie podrá aplazar ese momento. Por mucho que gane, por mucho que tenga, por más que la vida le dé ganancias materiales, dice el versículo 8, no tiene esperanza el impío. Nunca tendrá esperanza. Mateo 16:26, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué le valdría al hombre tener tantas cosas en esta vida? Incluso una familia numerosa, si finalmente no es un creyente. ¿De qué serviría esto? Versículo 9. ¿Oirá Dios su clamor cuando la tribulación viniere sobre él? ¿Se deleitará el omnipotente? Dios a los únicos que escucha son a sus hijos. Por eso, hermanos, tenemos que entrar a mirar quién es Dios. Y lo que la Biblia nos dice es que Dios no escuchará a ninguno que esté sin su Hijo Jesucristo. ¿Oirá Dios su clamor cuando la tribulación viniere sobre él? La respuesta es no. ¿Se deleitará el omnipotente en la oración de ellos? La respuesta es no. Eso dice la Biblia. Ahora, la contraparte de este versículo es poder observar, amados hermanos, que la oración de los hijos de Dios para Dios es un deleite. Proverbios 15:18 dice, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. O sea, cuando ustedes oran, Dios se goza en ello. Dios se deleita en la oración de su pueblo, pero para Él es ofensivo. Para Dios le es molesto. Es como címbalo que retiñe cuando ora un impío. Pero cuando oran sus hijos, para Él es motivo de deleite, motivo de gozo. Y pensar que también estamos flojos en la oración. La Biblia nos amonesta también a orar. Así que Dios, claro que escucha a los justos, porque así está escrito. Clama a los justos, ¿y qué hace Jehová? Oye, ¿y de qué los libra? De todas sus angustias. Cercano están sus oídos a quienes, a la oración de su pueblo. R.C. Sproul decía en un comentario que leí esta mañana que la oración de un impío será recibida si su oración es de arrepentimiento y es con fe. Mire lo que dice Jeremías 14:11, Jeremías 14 del 11 al 12. El Señor me dijo, no ruegues por el bienestar de este pueblo. Cuando ayunen, no escucharé su clamor. Cuando ofrezcan holocausto y ofrenda de cereal, no los voy a aceptar. De esta manera, ¿por qué Jeremías está hablando de esta manera? Porque Judá, a quien escribe Jeremías, era una nación lejos de Dios. Isaías 1 nos da una descripción de lo que era la nación para ese tiempo. Jeremías predica durante más o menos 40 años y el pueblo nunca entendió. Job capítulo 27 versículo 11. Yo os enseñaré en cuanto a la mano de Dios, no esconderé lo que hay para con Él omnipotente. Recuerda, hermano, que estamos considerando el camino de ¿quién? De los impíos. Ya hemos visto que Dios no los va a escuchar y que una vez se mueran no tendrán esperanza alguna de salvación. Ahora Job le dice estas palabras a sus 3 amigos. Yo les voy a enseñar a ustedes qué es la mano de Dios.
Padres, hermanos, papás, hermanos. ¿Usted sabe qué es la ira de Dios? ¿Qué significa cuando Dios pone su mano? ¿Qué es lo que está diciendo el texto? ¿Usted como papá le enseña de la ira de Dios a sus hijos? Bueno, yo ya me arrepentí, pero espero que usted lo haga en esta mañana. Salmo capítulo 7, versículo 11. Dios está airado todo el tiempo. ¿Contra quién? Contra el impío, contra el pecador. ¿Por qué suavizar tanto el Evangelio? ¿Por qué suavizar la Biblia tanto? ¿Por qué diluir? ¿Por qué minimizar el carácter de Dios? Algunos piensan que Dios es un viejito bonachón que está detrás de las nubes y que está interesado en satisfacer los antojos de todo aquel que le dice Señor. No, no es así, hermanos. El Dios de la Biblia es un Dios justo, es un Dios santo, y así como es un Dios de amor y misericordia, también es un Dios de ira. Y como le dice Bildad, Shofar, Elifaz, les voy a enseñar qué es la mano de Dios. Y no voy a esconder lo que hay para con el Omnipotente. ¿Sabe cuándo fallamos nosotros en la iglesia? Cuando escondemos las verdades del carácter de Dios. Cuando la predicación o lo que enseñamos no tiene nada que ver con Dios. No siempre que se mencione a Jesucristo en una enseñanza significa que el sermón o la enseñanza fue cristiana. No, eso no significa eso. No vamos a enseñar cosas que no refieren acerca de Dios. Y aquí que todos vosotros lo habéis visto. Miren, hermanos, la ignorancia de quien es Dios es un error garrafal en la iglesia. Cuando usted ignora quién es Dios, el Dios vivo, el Dios verdadero, cuando usted ignora acerca de Él y sus atributos, usted es un ignorante. Somos unos ignorantes. Ignoramos. Y esas cosas deben ser enseñadas en la iglesia. Les recomiendo el libro de los atributos de Dios de Wayne Grudem para que lo puedan estudiar. El salmista David dijo estas palabras en el Salmo 32. Dice estas palabras, dice: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. ¿Qué era lo que estaba haciendo Dios con este pecador? Hermano, ¿sabe qué estaba haciendo David? Tapando el pecado. Nadie lo va a saber, nadie sabe lo que estoy haciendo, nadie lo sabe. Y sí, pero él por dentro, ¿sabe qué estaba viviendo? Porque tenía el Espíritu de Dios, estaba viviendo la mano de Dios. Y dice: sobre mí se agravó tu mano todo el tiempo. O sea, Dios comenzó a molestarlo, a incomodarlo. Y dice estas palabras en el versículo 5: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. ¿Sabe cuándo descansamos? Cuando confesamos a Dios con propiedad y con puntualidad lo que estoy viviendo. O sea, no camuflamos las palabras ni Señor, perdóname mis pecados, pero la idea es: ¿cuáles pecados? ¿Usted qué es lo que me está confesando? ¿De qué transgresiones que estamos hablando? ¿De cuáles transgresiones que ha cometido? Eso significa la mano de Dios. Así que cuando Job le dice a estos 3 amigos que él tiene: mire, les voy a enseñar la mano de Dios, les está diciendo: Dios es un Dios de ira. Y ustedes lo han visto. Entonces, ¿saben qué son sus discursos? ¿Sabe qué es toda la palabrería que en 27 capítulos me han dicho? Banalidad. Así termina, dice: ¿Por qué pues os habéis hecho tan enteramente vanos? Miren, hermanos, cuando nosotros no conocemos a Dios, ¿saben nuestras conversaciones cristianas qué son? ¿Qué son?
Cuando nosotros hablamos sin el Evangelio, sin la vida cristiana, ¿sabe qué son nuestras conversaciones? Ahí dice, vanas, no sirven. Es hablar como cuando habla el viento y todas estas cosas. Bien, hermanos, tercer y último punto para cerrar en esta mañana. Tercer y último punto, versículos 13 al 23. Examine la porción de los impíos. Y es lo que dice el versículo 13. Esta es la porción, aquí entra a hablar Shofar, dice, esta es la porción del hombre impío. Y esto sí que es tremendo, hermanos. O sea, la verdad yo fui muy confrontado, hermanos. Tuve que pedir esta semana muchas veces preparando esta enseñanza. Perdona, Dios. Aquí la porción tiene que ver con la familia, o lo que llamaría la Biblia la heredad, mi heredad. En otras palabras, ¿ustedes saben quiénes son mi heredad? Una se llama Raquel y la otra se llama María José. Esas son mi heredad. ¿Usted sabe quién es su heredad? Me toca presentarle a sus hijos. Miren, le presento a su hijo, a su hijo, a su hijo. Esa es la heredad. Hermanos, versículo 13. Esta es para con Dios la porción del hombre impío, y la herencia de los violentos han de recibir del Omnipotente. Si sus hijos fueren multiplicados, serán para la espada, y sus pequeños no se saciarán de pan. Por un momento, piense en su familia, piense en sus hijos. Si sus hijos, si su familia, incluye a sus sobrinos, no conocen a Dios, dígame, ¿qué destino les espera? Mire, hermanos, lo que voy a decir es fuerte, pero es mi deber decírselo. No me diga que porque creen en Dios, eso ya sirve. Eso no sirve de nada, hermanos. En serio. Cuando una persona le dice, mire, es que yo creo en Dios, lo que está diciendo es quién sabe a qué Dios se refiere, pero no es este. No es el Dios que nos habla en esta mañana. ¿Quiere anotar dos citas? La primera de ellas la encuentra en Juan, en todo el Evangelio de Juan, pero yo saqué dos. Juan capítulo 3, versículo 33. Miren. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira del Padre está sobre él. O sea, ¿de qué le sirve creer en Dios si no cree en su Hijo? Sí, yo creo en Dios y eso no sirve, hermanos. Primera de Juan 5:12. El que tiene al Hijo, ¿qué tiene? La vida. Aquí la palabra es Zoe para hablar de la vida eterna o la vida que viene de Dios. Y el que no tiene al Hijo, pues no tiene la vida. En este caso es la vida eterna. Entonces no sirve, hermanos. Así que piense en sus sobrinos, piense en su familia, piense en sus hermanos, piense en ellos. Dentro de 8 días tenemos culto evangelístico. ¿Usted sabe qué es un culto evangelístico? Es donde invitamos a una persona y aquí le presentamos el evangelio. Esto es un culto evangelístico de hoy en 8 días. Así que lo que dice Job, dice, ¿de qué me serviría a mí ser un creyente y mis hijas no creen? ¿Serviría eso de mucho? No, hermanos. Ahora, ¿qué hay que hacer? Venga a la iglesia, capacítese, hermano, disipúlese para que usted haga una tarea evangelística en su casa, hermanos. Aún hay vida, aún Dios nos concede hoy este día para llamar a nuestros hijos y presentarlos como mi esposa me dijo con mi papá. No le dé miedo hablarle a su papá, porque a uno le da miedo a veces, hermanos. Soy con esto en decirlo, pero hay que armarse de valor. Versículo 15. Los que de él quedaren,
en muerte serán sepultados y no los llorarán sus viudas. Como esta es la justicia retributiva del Antiguo Testamento, en Medio Oriente los hijos que se miran como una gran bendición, pero los hijos de los impíos o los dejaban para la guerra, para el hambre o para la espada. Y como era confiando en esa justicia retributiva, ni siquiera los lloraban, porque como eran hijos de impiedad, eran hijos no de bendición, pues era como cuando una persona se muere y la entierran en una fosa común. Nadie sabe quién era y quién lo lloró, no se sabe. O sea, por lo menos no tiene un sepelio. Así eran los hijos de aquel día. Aunque amontone plata como polvo, a los que les gusta la plata. Mi papá es uno de esos. Y prepare ropa como lodo. ¿Sí? A los que les gusta amontone ropa y amontone ropa en el closet. Dice que para estos le habrá preparado Él, mas el justo se vestirá. Es decir, alguien aprovechará eso. Alguien se aprovechará de la ropa que guardaron todos estos malos. Hace un tiempo atrás, cuando confiscaban las fincas de los capos de todo eso, de la droga, del narcotráfico, esas fincas las daban era para lugares de rehabilitación y demás. Nunca disfrutaron eso, o quedaban para museos. Más o menos es la idea del texto. Entonces, ¿de qué serviría, hermanos, tener plata, tener ropa y no vivir para lo verdaderamente esencial? Estamos diciendo que no compre ropa. Claro, hermano, compre toda la ropa. Está bien, hermano, ahorre. Está bien. Pero recuerde que donde está tu corazón, donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Versículo 18. Estos, aunque tienen una gran casa, realmente lo que Dios es ver como la casa de una polilla. ¿Usted ha visto las casas de la polilla, de esa mariposa? ¿Cómo son? Son con unos filamentos y medio le cae una hoja y ya las desarma. Y como enramada que hizo el que guarda. O sea, una choza. ¿Qué puede resistir una choza? Así sea una casa lujosa. Muchos ricos se acuestan por última vez, abrirán sus ojos y no tendrán nada. Es lo que le está diciendo a Job. Se apoderará de él terrores como aguas, torbellino los arrebatará de noche. Así que estos textos, mis hermanos, nos refieren que lo que tiene el impío y la confianza que pone en estas cosas, al final de cuentas, no sirve de nada. Como lo es la casa de la polilla o la telaraña. Hay gente que llega a muerte con mucho dinero en el banco. ¿Y de qué sirvió tener tanto dinero y vivir y morirse? De nada. Es comparado con aquellos que son llevados por el viento. La tempestad los arrebata. Versículo 22. Dios pues descargará sobre él y no perdonará. Hará él por huir de su mano. Batirán las manos sobre él. Aquí significa este gesto. O sea, batir las manos en este contexto significa desafiar a Dios. Y le rechiflarán. ¿Ustedes saben esta parte de dónde está hablando? De lo que el Nuevo Testamento llama el crujir de dientes. De lo que llama el Nuevo Testamento el crujir, la rabia que se siente por Dios de no haber sido perdonado. Este es el destino. Esta será la suerte de los malos, de los impíos, de los que están sin Dios, si no se arrepienten. Aquí hay una pregunta con la cual deseo
seguir presentando el Evangelio a ustedes. Versículo 22, Dios pues descargará sobre él y no perdonará. Hermanos, Dios ha provisto una manera para ser librados de su mano. Dios ha provisto de un camino para ser librados de él, de su ira, del ardor de su ira, de ser librados de su mano. Dios ha provisto. Dios ha provisto una solución, y es su Hijo Jesucristo. Él lo envió. El Padre lo envió con el propósito de que pudiera salvarnos de la ira de Dios. Si es así, y usted viene en arrepentimiento en esta mañana, usted tiene la obligación de comenzar a entender quién es Dios. Tu oración debe ser pura, tu canto debe ser puro, la lectura de la Biblia debe ser reverente y en forma constante, porque de esta manera vivirás en las prioridades de Dios. El pensamiento de todo creyente ante la exposición de la palabra es: Señor, ¿en qué estoy mal delante tuyo? Llévame al arrepentimiento, llévame a confesar el pecado. Señor, sácame a una roca fuerte y permite que yo sea un hombre y una mujer obedientes a ti. Y como diría el pecador arrepentido de David: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, y Espíritu noble me sustente. Así que, mis hermanos, vamos a orar al Señor.